¿Qué tal, amigos? Seguimos celebrando la aparición de un libro para mí muy esperado, que pone en tela de juicio lo que la mayoría de los españoles dan por hecho, dan como un hecho natural, que es el pago de impuestos, y que nos frían y nos hablen de forma ya muy cercana, rayando el expolio. Y una serie de académicos muy respetados, como Carlos Rodríguez Brown, a quien ya hemos entrevistado, o María Blanco, han escrito un libro que es precisamente este Hacienda Somos Todos, cariño, cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Pues ya esa frase, ya de por sí, lo dice prácticamente todo. Y tengo la suerte, como me gustó tanto el libro, hablé con Carlos Rodríguez Brown y quería también hablar con María Blanco. Y María dijo, bueno, venga, qué pesado eres. Y bueno, pues entonces ahí tengo a María Blanco del otro lado del Zoom. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues yo Gracias. encantada como siempre, de charlar un rato contigo y con vosotros. Es que a mí me gustó mucho el libro y creo que era un libro que hacía que algunos estábamos esperando de hace mucho tiempo, pero ¿quién otro que Carlos Rodríguez Brown, con tu ayuda, con la de Luis Daniel Ávila, para escribir esto, ¿no? El trabajo, el trabajo ha sido ímprobo en el sentido de que tuviste que rastrear cómo el Estado camelea o viene llevando décadas cameleando a los ciudadanos, mostrando su rostro más seductor para que de alguna manera nos metan la cabeza, y lo han logrado con mucho éxito, esa idea de que pagamos impuestos de forma voluntaria para sumarnos a ese esfuerzo colectivo que son las arcas públicas, y que el Estado canaliza todo ese esfuerzo porque al final el Estado somos todos y Hacienda somos todos. Un gran trabajo de seducción del cual ustedes lo desmontáis ladrillo a ladrillo. A mí tengo que reconocer que me costó entrar en el camino. O sea, me costó, por mi tendencia economista, ¿no? De analizar el dato. Y entonces Carlos me tenía que decir que no queremos analizar el impacto del impuesto, no queremos comparar ingresos públicos y gastos públicos, no queremos ver si lo derrochan o no, solamente queremos saber qué nos dicen para enamorarnos, ¿no? Cuáles son los mensajes, cuáles son las frases, quiénes son los personajes que utilizan, cuál es la retórica. Y para mí fue nuevo este estudio del lenguaje, y que Carlos es es un profesional no solo de la economía, sino también del uso del lenguaje. Y Luis Daniel es experto en comunicación, ha estudiado este tema y lo manejaba mucho mejor, ¿no? Pero a mí me costó. Y sí es verdad que fue un trabajo ímprobo de rastreo en los archivos de Radio y Televisión Española, en YouTube, en todos los sitios, para ver cuáles eran los mensajes y a partir de ahí analizar qué estaba subyaciendo a esas frases que realmente te las tragas. O sea, es muy fácil creerlo. Es perfectamente comprensible que hoy en día el que dice quiero pagar menos impuestos le miren mal, porque nos han comido el coco, como se suele decir, Me lo has de quitado de la verdad, lengua, me lo has quitado de la lengua, nos han comido el coco, efectivamente. totalmente. Cualquiera, de hecho, bueno, vamos a hablar también de la polémica de los youtubers, pero hay una frase de uno de ellos, del Rubius, que es la única con la cual yo estoy en desacuerdo, que dice, yo he pagado 10 años, he pagado impuestos durante 10 años y estoy orgulloso de hacerlo. Hasta él, en lugar yo no estoy orgulloso. A mí me los han quitado. Yo lo he tenido que pagar a la fuerza. Es Y no que estoy en contra de no pagar. Estoy en contra de que me vacíen los bolsillos. Estoy en contra de que me expolien. Estoy en contra de tener como socio al Estado. Estoy en contra de que yo no pueda crecer económicamente por mantener un Estado mastodóntico, por tener que mantener al ministerio de Irene Montero, ¿sabes? es muy interesante esa actitud. Es muy interesante porque, porque es verdad que, claro, es verdad que te seducen, pero te coaccionan. Es decir, si se te ocurre no pagar impuestos, te meten en la cárcel o te ponen un multón espectacular. Eso ya lo sabemos. Claro, el decir estoy orgulloso de pagar impuestos es decir estoy orgulloso de obedecer. Eso es. Pero seguramente el Rubius no tiene eso en la cabeza. Lo que tiene en la cabeza es soy bueno. O sea,
yo también colaboro, estoy orgulloso de colaborar, estoy orgulloso de que a la viejecita de la esquina la atiendan, estoy orgulloso de que la pensión llegue a estas personas y que los niños que no tienen posibilidad estudien en los colegios públicos y tal. Está orgulloso de ser solidario, pero pagar impuestos no es ser solidario, pagar impuestos es ser obediente. Y nos han cambiado tanto la mentalidad y nos confunden tanto que todo el mundo en general entiende eso. Cuando el Rubius dice estoy orgulloso de pagar, está diciendo estoy orgulloso de colaborar con las personas más necesitadas de mi país, porque directamente hace esa asociación de si pago impuestos, estoy salvándole la vida, estoy dando educación, estoy dando sanidad a quien lo necesita, estoy construyendo carreteras. Y no es verdad. No es exactamente así. Por supuesto que con los impuestos se hace eso, ¿no? Como dice Carlos, ya solo faltaría, ¿no? Ujú. Que por otro lado, bueno, vamos a ver qué Porque cantidad Carlos me no dedican a corregía, otras cosas. Sí. Carlos me corregía y me decía, ojo, no se trata de que lo gasten bien. Me decía, es que no estamos, tampoco se trata de aplaudirles porque lo gasten bien. El tema es que se trata de cómo nosotros hemos accedido sin rechistar, con la cabeza baja, a esa mentalidad en la cual, como tú estás en una reunión y dices algo como esto, dices, es que a mí no me gusta pagar impuestos, yo no quiero pagar impuestos, a mí me expolian y te miran como si te pasara algo, como si estuvieras mal de la cabeza. Y eso lo han logrado por décadas de propaganda que tú has analizado muy bien. Cuéntame sobre esas, ¿con qué te has encontrado? Ese trabajo que habéis hecho de documentación extraordinario, donde hay una seducción permanente por parte del Estado y qué mensajes son con qué mensajes nos han bombardeado. El mensaje de mensajes, el metamensaje es Hacienda somos todos. Que quiere decir que cuando tú miras Hacienda, te miras en un espejo. Con lo cual, todo lo que Hacienda hace por ti, lo hace por tu bien, porque en realidad es tu reflejo. Y como no eres solamente tú, sino que somos todos, cualquier cosa que hagas contra Hacienda, lo haces contra tu hermano, lo haces contra ti mismo. Es como si te bebes lejía, ¿no? Es una cosa así. Así visto, es una cosa muy maquiavélica, efectivamente, ¿no? Maquiavelo escribió lo que escribió dirigiéndolo a quien lo escribió. Lo principal, la idea que llama la atención a todo el mundo y a mí también, es la unidad en el mensaje. Cambian los modos, cambian los medios de comunicación, cambia todo eso, pero el mensaje es siempre el mismo. O sea, da igual Franco que Felipe González. Estamos todos en lo mismo, ¿no? O sea, el mensaje dirigido desde arriba es siempre el mismo, va en la misma línea todo el tiempo. De hecho, se remedaron unos a otros cuando llega la democracia y el eslogan es ahora sí somos todos, Hacienda, ahora sí somos todos, ¿no? Como diciendo, lo de antes no vale. O sea, Hacienda, porque Franco sacó el de Hacienda somos todos. Entonces, Hacienda éramos todos, pero no éramos todos de verdad, de verdad, de verdad. Ahora sí, ¿no? Que bueno, pues también caló. Y otra de las cosas es cómo han ido mutando, cómo el modo de hacer y el mensaje se ha ido amoldando a los cambios en la propia sociedad. Pues, por ejemplo, de repente cuando veíamos Europa cerca y todos queríamos pertenecer ya a la Comunidad Económica Europea y queríamos que España dejara de ser el norte de África, entonces, pues, los mensajes iban dirigidos a, oye, que en Europa pagan el IVA. Si quieres ser europeo, pues mira, pues también vamos a pagar el IVA. Qué alegría que pagamos el IVA porque quiere decir que somos europeos, ¿no? Y Que así viva a el IVA. medida Eso que era viva el que, IVA, ¿no? Lo de eso Concha era Velasco. que viva el IVA. Concha Velasco, pobre mujer, el karma fiscal le cayó encima, le cayó encima a la pobre. Tuvo que vender una casa Sí, un es piso tremendo. Hay una para pagar a frase Hacienda, ¿eh? A mí me da totalmente. mucha lástima, ¿eh? A mí también. Y hay una frase de Viviana Fernández que hace relativamente poco también le cayó encima todo el peso de la agencia tributaria que decía Hacienda va más allá de la muerte. Y es verdad, o sea, quienes tenemos la desgracia de que hemos perdido un familiar muy cercano y tienes que ocuparte de todo el papeleo, ves hasta qué punto, bueno, hay personas que tienen que pedir un préstamo o que tienen que deshacerse de la herencia para poder pagar impuestos, ¿no? Afortunadamente,
pues nosotros en Madrid tenemos no tenemos impuesto de sucesiones prácticamente y eso es un alivio especialmente para las personas de clase media baja, que se ven en una situación muy comprometida cuando fallece un familiar, ¿no? Y esto me gustaría subrayar que no solamente sucede en estos casos, sino que hay personas que de verdad tienen que pedir un préstamo para pagar los impuestos, ¿no? Y que supone una carga enorme, y estoy hablando de nuevo, insisto, subrayo, clases medias y clases medias bajas, tienen que hacer un esfuerzo ímprobo para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, lo de van a pagar los ricos es mentira, o sea, van a pagar todos. Cuando suben los impuestos pagamos todos. Bueno, quiero preguntarte por lo típico que se recurre es al chantaje emocional, ¿no? Es decir, como si tú no dejas de pagar, ¿con qué vamos a mantener a la abuelita? ¿Con qué vamos a mantener las residencias, los hospitales, etcétera? A mí me da gracia porque yo tengo la televisión aquí al lado y acabo de escuchar a un médico que cobra 800 euros al mes y que le frían impuestos. Le sacan por aquí, le sacan por allá, etcétera. Dice, es que yo no estudié tantos años y me rompí la espalda estudiando para esto. Pero siguen repitiendo porque queda muy bien, aparte. Tú quedas como un alma buena, ¿no? Es decir, es que parece que te ocupas mucho de tus correligionarios, de tus conciudadanos. Voy a poner un ejemplo para que lo escuches y me lo comentas. Se hablaba de la fuga de capitales como si fuera una broma. No es verdad. Si estamos hablando de esto es porque muchos nos hemos ido. Si no, no estaríamos hablando de todo sois esto. gente joven y entiendo que sois gente joven y entiendo que no tenéis esa malicia, pero no. Llevamos muchos años hablando de esto. Antes de vosotros estuvo Montserrat Caballé, antes de vosotros estuvo Arantxa Sánchez Vicario. Es que no sois ni siquiera en esto originales. Elusión fiscal ha habido durante muchos años. No estáis sembrando un debate nuevo. Estáis haciendo una cosa que es eludir impuestos y estáis en vuestro perfecto derecho. Tenéis que entender que los que nos quedamos a pagarlos estamos en nuestro perfecto derecho de decir que no es justo lo que estáis haciendo y que no es solidario lo que estáis haciendo. Todo. Arantxa y qué problema hay fueron condenados porque no eran residentes. Perdón, ¿qué problema hay? Es distinto. ¿Qué problema hay entre los que están de acuerdo con este tipo de sistema se queden en España y los que no estemos de acuerdo nos vayamos? ¿Qué problema hay? Yo ingreso desde Irlanda, desde Luxemburgo, desde Estados Unidos, desde Reino Unido. A mí, precisamente, empresas españolas no me pagan, precisamente. Sí, a ver, Víctor, el problema que hay, si no nos eternizaríamos. El problema, Víctor, es que para llegar donde tú estás, tú has conducido para llegar a Andorra por unas carreteras que hemos pagado con los impuestos de España. Tú, para llegar donde estás, has recibido una educación que hemos pagado con los impuestos de quienes tributan en España. Bueno, yo lo decía, entre esos que tributan están los padres de este chico. A ver si se cree Javier Ruiz que el único que paga impuestos es él. No importa porque si tú naces en un sitio, quedas atado a ese lugar geográfico ya de por vida. No puedes irte a ningún sitio porque has tenido la enorme suerte de nacer en ese país y entonces la frase para llegar donde tú estás. Un chico que además, pues Wall Street Wolverine tiene una cantidad de seguidores enorme y cada vez más. Ya no es solamente el Rubius y el tipo simplemente da su opinión y hace sus reflexiones. Está cuestionando y poniendo encima de la mesa lo que hacéis muchos periodistas, no en concreto tú, pero sí en general el periodismo. Y igual que la enseñanza digital está cuestionándonos a los profesores universitarios, estos chicos son los que nos van a dar la patada y nos van a sacar a nuestra generación, a la generación de Javier Ruiz, etcétera, y se le está recriminando que te estás llevando el talento, como si el talento o la originalidad o no originalidad de Víctor, que es Wall Street Wolverine, y de todos los demás, fuera algo que pertenece en realidad a todos los españoles o que pertenece al gobierno, ¿no? El esfuerzo y el trabajo y el talento de estos chicos no es suyo, sino que tiene una deuda con el Estado, no con el Estado del año que nacieron, sino con el Estado como entidad, ¿no? Y tienen que pagar, y pagar quedándose aquí por narices. Y lo que ha dicho Víctor es fruto de lo que nos viene, que es la innovación digital y la globalización de bienes y servicios, ¿no? Tú imagínate que tú y yo montamos un curso que, oye, ahora que lo pienso no estaría mal, de periodismo económico, ¿no? Y lo ofrecemos a todo el mundo en español
o en inglés o bilingüe o lo que sea. Y apenas tenemos alumnos españoles. Tendríamos un negocio internacional que nos estaría generando ingresos y que no importaría en el lugar en el que estamos. Si estamos en España, pagamos impuestos en España, pero si estamos en cualquier otro sitio, estaríamos ofreciendo la misma calidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú tengas que pagar impuestos? Porque si hacemos caso a Javier Ruiz, tú tendrías que estar pagando impuestos en muchos sitios a la vez. Tú, por estar aquí, tendrías que estar pagando impuestos en Rosario, en Argentina en general. O sea, no cabe. Por otro lado, fíjate que el caso de la emigración se entiende perfectamente bien, el refugio laboral, los jóvenes talentosos que se tienen que ir fuera, pobrecitos, pero los jóvenes talentosos que deciden que el sistema impositivo es una lacra para desarrollar su talento y su manera de vivir en libertad, entonces eso es antipatriota, cuando en realidad es un refugio fiscal también. Están buscando un refugio donde poder respirar. Es que no están pidiendo, o sea, Víctor no está, que seguro que quiere ser millonario, yo también, pero no está pidiendo nada, está directamente diciendo, yo aquí en silencio cojo mis bártulos y me voy a otro sitio donde yo pueda desarrollarme mejor. No está poniendo bombas, no está diciendo no paguen ustedes impuestos, está tomando una decisión respecto a su propia vida y respecto a su propio talento, ¿no? Hay otra fórmula que utiliza mucho la izquierda. La izquierda se pone patriota cuando hablamos de impuestos. Es decir, para ellos pagar impuestos es patriota, que te vacíen los bolsillos, que te dejes vaciar los bolsillos, habla bien de ti y eso es ser patriota. Cuando escuchas a Rejón o a Iglesias o algún podemita, lo que te dicen es construir hospitales, que no sean en el Sendal, por supuesto, es hacer patriotismo. Patriotismo no es llevar la bandera, patriotismo no son nuestros símbolos, patriotismo no es decir España, algo que a Iglesias se le da muy mal, sino que es que tú pongas tu dinero al servicio del Estado. Es decir, es toda una concepción por parte de él. Tú no vales nada como ciudadano. Tú vales si pagas, si nos mantienes, si sirves a mi casta, si sirves para que yo pueda utilizar a una diputada de niñera, como estamos sabiendo hoy, por ejemplo. Esa es la concepción que tiene la izquierda. O sea, pagar impuestos es de patriotas. Y yo me rebelo ante eso, claro. Ya te veo bastante indignado, Luis, y con razón además. El tema de la patria a mí me parece todo un despropósito. Primero porque se produce, a mí no me sorprende tanto, ¿no? Pero mucha gente está muy sorprendida porque de repente Podemos y algunos miembros de Vox que hablan de patria en el mismo sentido, ¿no? En fin, los extremos se tocan, los nacionalistas son los socialistas de todos los partidos, en fin, ya sabes por dónde voy. Pero el tema de la patria me parece grave porque lo que se está diciendo es el Estado es la patria. No están diciendo hay que proporcionar mejores bienes y servicios a todos los españoles, ¿no? Están diciendo hay que proporcionar educación financiada por el Estado. Hay que proporcionar sanidad financiada por el Estado. La sanidad, sea buena o mala, que no es financiada por el Estado, no es sanidad. No es sanidad. No es un servicio público. Es un robo. Es un expolio de los capitalistas neoliberales y todas estas cosas y todo ese rollo que yo no sé, que yo creo que la gente ya no se lo traga, ¿no? Y en especial la pandemia, creo que si nos ha demostrado algo es que esto no se sale de este tipo de acontecimientos tan imprevistos y tan arrolladores, mirando solamente a la empresa privada, perdón, a la empresa pública, a la sanidad pública, sino a la sanidad en general. Porque de lo que se trata es de que haya vacunas, no que haya vacunas financiadas por el Estado, que haya vacunas y que se curen los enfermos, ¿no? Se trata de eso, Y hay que recordar que en esta pandemia el IVA de las mascarillas que protegen más es muy alto. Y estamos dispuestos a bajar el IVA a la cultura o a cualquier otra cosa, pero no a las mascarillas, que es lo que está, si no salvando la vida, sí colaborando a que se salve la vida de mucha gente y que se está haciendo obligatorio, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Pero la idea esta de que la patria es el Estado me parece muy peligrosa, porque eso quiere decir que la patria es Castro, que la patria es Chávez, la patria es Pablo Iglesias o la patria es el que se ponga ahí delante.
Y me gustaría preguntarle a Íñigo Errejón y toda esta gente que habla tanto de patria, si de repente el presidente del gobierno y fuera pues Santiago Abascal y el gobierno fuera de Vox y el Estado estuviera ocupado pues por miembros de este partido político, ¿les parecería también que el Estado es la patria? ¿Estarían tan dispuestos? ¿O el Estado es la patria cuando son los míos? ¿No? Porque me parece que hay una hipocresía brutal en ese punto. Pues no puedo estar más de acuerdo, pero creo que este libro llega en un buen momento, María. Creo que algo ha cambiado. Creo que este libro hubiese sido subversivo hace 20 años y creo que yo era muy escéptico a eso, pero creo que esa mentalidad ovina que hay en relación al tema de los impuestos está empezando a cambiar. ¿Tú qué opinas? Creo que va a cambiar más todavía cuando de verdad veamos y sintamos en nuestros bolsillos la subida de impuestos que nos han metido, el hachazo fiscal y el que va a venir, porque obviamente no van a bajar el gasto y necesitan subir los impuestos para financiar ese aumento de gasto que se va a producir, con los problemas que va a tener la llegada de los fondos europeos, por las exigencias de Europa, pero no solamente por eso, sino por las pocas esperanzas que tengo puestas en que esos fondos cuando lleguen sean bien gestionados por este equipo de gobierno, ¿no? O sea, todo eso va a hacer que nuestro bolsillo, el bolsillo de los ciudadanos, se vea muy afectado, ¿no? Entonces, si ahora te parece a ti, a mí no me lo parece tanto, si ahora te parece a ti que hay cierta preocupación fiscal, creo que va a ir a más. Pero fíjate, a mí no me lo parece tanto porque ha sido estallar el escándalo, que no sé por qué es un escándalo, pero estallar el escándalo del Rubius y ponerse de repente, abrirse todo un despliegue de seguidores afines al régimen, otros youtubers, medios de comunicación. La entrevista a Víctor, a Wall Street Wolverine, fue tremenda. O sea, es que da la sensación como que se lo comen, pero porque era una batería de periodistas que iban contra él todo el tiempo. Tampoco le dejaban contestar, hablaban por encima de él y así va a ser todo el tiempo. Es decir, te pueden entrevistar a ti, me pueden entrevistar a mí, a Juan Ramón Rayo, a Daniel Lacalle, o todos los que, sabes, que pensamos que tiene que haber cierta, no cierta bajada de impuestos, sino cierto ajuste presupuestario, que significa que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, bajando gastos y bajando impuestos. No nos van a dejar explicarnos, precisamente porque no les conviene que nuestro mensaje haga que la gente despierte. Y lo que pretende este libro, precisamente, como decía Carlos, no es plantearnos si gastan bien o gastan mal, pagamos mucho, pagamos poco, sino te están manipulando emocionalmente y te están comiendo el coco y te están lavando el cerebro para que pagues. ¿Por qué puede ser? De manera que la gente empiece a ser consciente de por qué es, ¿no? De por qué es que no solamente te meten en la cárcel, sino que además te seducen para que tengas mala conciencia, etcétera. Y sobre todo para que no entiendas lo que estás pagando, porque tú tienes un recibo de luz y no sabemos lo que estás pagando. Eso es otra. Tienes, si no fuera porque, si vas a o sea, un ciudadano hoy, si quiere pagar impuestos, si quiere hacerlo sin la ayuda de un gestor y demás, yo creo que lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil entre la cantidad de impuestos autonómicos, los municipales, los estatales y demás. Es absolutamente kafkiano. Entonces, también eso es parte del juego, ¿no? Es decir, mientras menos entiendas, mucho mejor para nosotros. Sí, porque además hay uno de los anuncios que te dice no tienes que pensar. En serio, ¿eh? ¡Qué bueno! No tienes que pensar. ¿Para qué? Nosotros te lo hacemos. Con un clic, que es pedir una cita en la agencia tributaria, con un clic tienes solucionado. No pienses. Nosotros pensamos por ti, que es aterrador. Es aterrador. ¿Tú le dirías eso a tus hijos? No pienses. No. Bueno, es que el sistema se llamaba Padre, ¿no? Hasta bueno. Que también, que eso, menudo lapsus. Bueno, claro, claro. Ni es un lapsus. Yo creo que va con toda la intención, no, toda la intención. Para que te enteres de quién es realmente tu padre. Es que soy tu padre, dice el Estado.
Ese tipo de propaganda es como el partido del gobierno de México, que se llama Morena, ¿no? Que son las siglas del Movimiento de Renovación Nacional, pero Morena, o sea, la patrona, está hablando de la Virgen, es un partido de izquierda radical. La patrona de México es la Guadalupe, que es la morenita, entonces el partido del gobierno se llama Morena. Es una cosa espectacular. Ese tipo de propaganda es muy útil, pero fíjate que a mí me parece que este tema de la confusión en la información, el que no se sepa muy bien qué tienes que pagar, que no, que te van como metiendo por debajo de cuerda, aparte de que es sospechoso ya de por sí, fíjate qué soluciones nos dejan. Primero, es la propia agencia tributaria quien te va a hacer la declaración de impuestos porque tú mejor no te enteres. Y además de que mejor no te enteres, si te enteras y te parece mal, no puedes no pagar porque te vas a la cárcel, pero no puedes irte tampoco porque entonces eres un antipatriota como el Rubius o como Víctor o como todos los demás que se lo pueden permitir, ¿no? Entonces no puedes hacer nada. No solamente te retuercen el brazo y te meten en la cárcel, es que te encierran. Estás encerrado, estás prisionero de tu propio país o de tu propio estado, ¿no? Pues María Blanco, coautora de este libro Hacienda, Somos Todos Cariños, junto a Carlos Rodríguez Brown, Luis Daniel Ávila. Enhorabuena por este magnífico trabajo en un libro que se lee muy rápidamente, pero al mismo tiempo ha llevado un trabajo de documentación extraordinario y había que hacerlo. Por fin tenemos un libro que nos sirva para defendernos de Hacienda y de ese cuñado que te señala por insolidario, por antipatriota y bueno, ya tenemos un libro antídoto frente a eso. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.